Quiero leer unos datos curriculares del enorme currículum que tiene el doctor Jordi Serra. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Ciencia Política por la Universidad de Hawái, con la opción de futuros alternativos y un programa específico en prospectiva dentro del Departamento de Ciencia Política dirigido por James Aitor. En la actualidad, él es director y fundador de Periscopi de Prospectiva y Estrategia. Es una empresa consultora que maneja todo lo relacionado a la prospectiva y a los planes estratégicos. Entre sus clientes importantes destaca Generalitat de Cataluña, Schneider España, Nestlé España, la Fundación Blanquerna, el Instituto de Estudios Territoriales, el Fórum Universal de las Culturas de Barcelona y la Fundación de Diseño Textil. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Futures, participa en numerosos proyectos europeos y tiene una trayectoria de más de 20 años en el campo y de más de 10 años como consultor profesional en prospectiva. Inició su formación en la materia, siendo muy joven, con algunos de los expertos más reconocidos, destacando Eleonora Mazzini, James Aitor, Magda Mahale, Johan Galtung, Robert Young, Igor Bestúzhev, Josep Pereña y Hideyoshi Kato. Ha estado como conferencista e invitado en una cantidad de países infinita, solo menciona algunos: Andorra, Australia, Finlandia, Filipinas, Rumanía, Alemania, Bélgica, Rusia, Croacia, Hawái, Finlandia, Marruecos, Bruselas, París, Dublín, y hemos tenido el gusto de tenerlo en México también como conferencista. Tiene una intensa actividad docente en numerosas universidades y es un escritor prolífico que, además de sus labores en temas editoriales, ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas especializadas y del ámbito general. Con ustedes, el doctor Jordi Serra del Pino. Muy buenos días en Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenos días en México. Bueno, después de esta introducción ya no sé qué decir. Ya casi que me puedo ir para mi casa. La verdadera razón por la que he hecho cosas es porque empecé muy joven. De hecho, ya hace más 30 que 20 años que estoy en esto de la prospectiva. En primer lugar, me gustaría agradecer... ¿Que no se me oye? ¿Se me oye bien? Sí. Se oye bien, no vale. te preocupes. En primer lugar, pues me gustaría agradecer a los organizadores del seminario el haberme invitado, todo el esfuerzo que han hecho para facilitarme la conexión desde Barcelona y bueno, espero no defraudar. En segundo lugar, se me han dado instrucciones de que me esté lo más quieto posible, porque si no, pues se ve que se perjudica la imagen. No sé si lo voy a conseguir. Como buen latino me cuesta horrores hablar sin utilizar las manos, me las estoy cogiendo ahora para no empezar a moverlas delante de la pantalla, pero en fin, intentaré comportarme. También pido disculpas por este extraño aparato, pero me dicen que de esta manera el sonido llega mucho mejor. Empecemos. La importancia de las cuestiones previas. En realidad, de lo que quiero hablar serían cosas de aquellas que no siempre aparecen en los libros, que no siempre vienen que no siempre te explican en los cursos, que algunas las descubres pues cuando empiezas a tener que trabajar. Y bueno, yo pienso que algunas de estas cosas a mí me hubiese gustado que alguien me la hubiese contado con anterioridad y por esta razón he pensado que puede tener un cierto interés lo que voy a hablar seguidamente. Si no, pues pediré indulgencia y ya miraré después en el turno de preguntas pues de completar la explicación.
podemos pasar a la primera. Iré un poco de más teórico a más práctico o más aplicado. Esto que voy a presentar ahora es lo que he dado en llamar las 7 cuestiones clave en prospectiva. En realidad son puntos de, sobre todo diría yo, de sentido común. Lo que pasa que, como todos saben, es el menos común de los sentidos y a veces pues conviene refrescar este tipo de consideraciones. La primera cuestión es la obligación, al menos en prospectiva, de examinar el presente en función del futuro. Que esto es justo lo contrario de lo que se acostumbra a hacer. Continuamente condicionamos el futuro a la situación del presente, lo cual es un tremendo error. Nuestro trabajo no es adaptar el futuro a la realidad del presente, sino todo lo contrario, ver de qué manera podemos construir mejores futuros, futuros más deseables, futuros más positivos, futuros más pacíficos, más seguros, y para conseguirlo, ¿qué es lo que hay que hacer en el presente? Por tanto, el presente nunca puede, nunca debería ser el criterio por el que se juzgue o por el que se programe la investigación en el futuro. 2. En prospectiva, tenemos que tener muy claro que nuestra obligación es explorar el futuro en su mayor diversidad y riqueza posible. Cuando pongo explorar futuros múltiples e inciertos, lo hago con toda la intención, porque a menudo lo que acaba sucediendo son hechos que previamente se han considerado como improbables o directamente imposibles. ¿O es que alguien hubiese dado crédito a la posibilidad de que alguien utilizara un avión comercial como un proyectil contra un edificio civil antes del 11S? Antes del 11S, eso era como mucho el argumento para una película mala. Y ahora sabemos qué sucedió. Por tanto, y casi como colofón a lo que he dicho anteriormente, la obligación de un prospectivista es pensar lo impensable, considerar lo imposible y lo incierto y lo improbable, porque a menudo, o las más de las veces, lo que se considera como probable es solo una función del presente. Y miren, si solo se tienen que quedar con una cosa de todo lo que voy a contar en esta charla, que sea esta. El futuro menos probable es aquel en el que nada cambia. Lo repito. El futuro menos probable es aquel en el que nada cambia. Por tanto, o estamos dispuestos a considerar cosas imposibles, o seguramente nos vamos a equivocar mucho en nuestro trabajo. Tercera cuestión. Buscar el pluralismo y la complementariedad de enfoques. Esto es casi un corolario del anterior. Si lo que tenemos es que abrir la perspectiva del futuro, lo que no podemos hacer es hacerlo únicamente desde una perspectiva o desde un planteamiento. A ver, si para estudiar el presente, ya necesitamos de toda esta batería de disciplinas, técnicas y métodos, ¿cómo podemos pretender estudiar el futuro con menos? No podemos. Por tanto, hay que estar dispuesto y capacitado para trabajar desde perspectivas, posiciones y teorías diferentes. Y si individualmente no se puede, pues se tiene que trabajar en equipo. No hay otra. Cuarta cuestión. Adoptar una visión global y sistémica. Claro, está muy bien que yo diga que hay que trabajar el pluralismo, que hay que considerar el futuro en su diversidad, que hay que tener una mente abierta, pero como ya dice el proverbio, quien mucho abarca, poco aprieta. Por tanto, o encontramos una manera de ir estructurando, de ir organizando esta información, o vamos a tener muchos problemas. Afortunadamente, hoy día ya hay muchas teorías, técnicas y perspectivas
para estructurar la información. A mí, particularmente, una que me funciona bien es trabajar con una perspectiva o enfoque sistémico, es decir, de la teoría general de sistemas. 5. Incorporar los factores cualitativos y las estrategias de los actores. Esto es fundamental. Pensar que se puede investigar, anticipar el futuro, sin tener en cuenta el papel, la estrategia, las posiciones, los temores y los deseos de las personas y las organizaciones, es un error gravísimo. No se puede. Si no estamos dispuestos a intentar averiguar de qué manera va a jugar el elemento humano en aquello que investigamos, pues miren, tomen mi consejo y dedíquense a otra cosa. Porque prospectiva no van a hacer, o al menos una prospectiva que valga la pena. ¿Es difícil? Evidentemente. Ahí está la gracia también. Hay que encontrar la manera de saber, de anticipar de qué manera las personas van a integrarse en esas evoluciones futuras en las que estamos trabajando. Y hay maneras. Sexta cuestión. Recordar que la neutralidad es imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, los primeros practicantes de la prospectiva, lo que se ha dado en llamar la prospectiva predictiva, la primera escuela americana, para que nos entendamos, la corporación RAND, etc., por un momento o durante un tiempo pensaban que era posible investigar el futuro sin afectarlo, que era posible investigar el futuro de una manera aséptica, sin contaminarlo, sin afectarlo. Bueno, esto hoy yo creo que no se lo cree ya nadie. Es imposible. Todos miramos el futuro, analizamos el futuro cargando con nuestra mochila de preferencias, de valores, de filias y de fobias. Esto es así. El problema no es tanto que queramos investigar el futuro con algún objetivo o con algún principio en mente. El verdadero problema es cuando no queremos decir por qué nos interesa saber más del futuro. Yo creo que en prospectiva todos tenemos muy claro que en este negocio todos los que investigamos en el futuro es para poder hacer algo al respecto. A ver, si yo estoy trabajando en un proyecto y detecto un peligro potencial, evidentemente que voy a hacer todo lo que pueda para evitarlo o para avisar a mi cliente o hacer lo que se pueda para que eso no suceda. Y si detecto una oportunidad, pues justo lo contrario. Por tanto, el problema no es tener algún tipo de agenda respecto al futuro. El problema es querer hacer creer a los demás que no tienes una agenda respecto al futuro. Todos tenemos una agenda y es posible discutir y debatir sobre estas agendas. Cada uno puede tener sus prioridades. El futuro también se construye a base de negociar estas prioridades. El problema es cuando alguien quiere esconder su prioridad en la manga. 7. Y esta me gustaría que fuera la segunda cosa más importante que se quede más en la mente de la audiencia. Cuestionar los estereotipos. Pocas cosas tan nocivas, tan perjudiciales, tan tóxicas como los estereotipos en el ámbito cognitivo o los prejuicios en el ámbito valorativo. Continuamente estamos emitiendo juicios de futuro en base a clichés, a lugares comunes, a opiniones precocinadas, que a menudo son absolutamente falsas, erróneas. Yo supongo que en México, como todos somos países latinos, también debe suceder, pero en España se los garantizo. La ausencia de conocimiento no le priva a nadie de emitir una opinión. Y esas opiniones
influyen en el futuro y a menudo son absolutamente erróneas, nocivas, falsas. Últimamente siempre utilizo el mismo ejemplo. No hace mucho hice un trabajo sobre inmigración en España. Pues bien, las tres cosas que la mayoría de los españoles creen a pies juntillas, que creen que es cierto al 100%, son que, primero, los inmigrantes quitan trabajo a los trabajadores autóctonos. Segundo, que los inmigrantes tensionan los sistemas sanitarios y de servicios sociales. Tercero, que los hijos de los inmigrantes bajan el nivel formativo de las escuelas españolas. Esto es algo que casi todo el mundo cree. Pues bien, con los datos en la mano, las tres cosas son falsas. No son verdad. Los inmigrantes no le quitan el trabajo a nadie porque generalmente se quedan los trabajos que los autóctonos ya no quieren hacer. Los inmigrantes no tensionan los servicios sociales porque, sobre todo los ilegales, no quieren entrar en el sistema y hacen todo lo que pueden para evitar ir a cualquier tipo de institución u organismo público. Y los hijos de los inmigrantes no bajan el nivel académico. Lo que determina el nivel académico es el nivel sociocultural de los padres. Los padres de renta pobre autóctona hacen que sus hijos rendan tan mal como los padres inmigrantes de renta baja. De igual manera que los inmigrantes de renta alta, sus hijos puntúan tan bien como las familias acomodadas locales. Pues bien, si yo, al haber hecho mi trabajo de prospectiva, no me hubiese tomado la molestia, por así decirlo, de verificar, de cuestionar esos estereotipos, mi trabajo hubiese sido un mal trabajo. Hubiese sido, no sé si en otras partes se utiliza, pero aquí hubiésemos dicho que hubiese sido un churro, un mal trabajo. Por tanto, la primera obligación de un prospectivista siempre tendrá que ser no dar nada, absolutamente nada, por sentado. Me gustaría añadir un par más. La siguiente diapositiva, por favor. Vale. Lo que yo he dado en llamar precauciones adicionales. La primera es que la precisión no equivale a la exactitud. A ver, yo sé perfectamente que si en cualquiera de mis trabajos pongo que la probabilidad de que suceda eso es del 78,35%, la persona que lo lea se lo va a creer mucho más que si pongo que la probabilidad es alta. Por alguna razón, las cifras parecen despertar una convicción, una verosimilitud que las palabras no tienen. Bueno, pues resulta que le puedo poner tantos decimales como quiera, pero si me he equivocado, eso no va a hacer que mi predicción, que mi pronóstico sea mejor. Todo lo contrario. Por esta razón, a mí personalmente, y es una cuestión, insisto, personal, procuro huir tanto como puedo de estimaciones numéricas. Porque a mí lo que me gusta es hacer que mis clientes, la gente que lee mi trabajo, que piensen. Me gusta ayudarlos, provocarles a pensar. Y los números, como acabo de decir, hacen que la gente se confíe. Segunda precaución. Toda extrapolación, más tarde o más temprano, falla. Señores, extrapolar tendencias es lo más sencillo, pero es lo menos fiable. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho hace un ratito. El futuro menos probable es aquel en el que nada cambia. Por tanto, si basamos nuestro trabajo en la proyección, en la extrapolación del presente o del pasado, lo que estamos diciendo es que no hay cambio.
o como mucho que el cambio es estable. Y bueno, es que sencillamente eso no sucede. Y si no, pues muestra un botón. No hay más que mirar todas las revoluciones que están corriendo como un reguero de pólvora en el mundo árabe. Hace 2 meses, todos los analistas, todos los servicios de inteligencia daban por sentado que esos regímenes eran estables y que durarían años y años. Túnez ha caído en días, Egipto en semanas, Libia se está alargando, Siria y Yemen están ahí y ya veremos qué pasa con Irán. Por tanto, el trabajo de un prospectivista nunca será tanto extrapolar lo que tenemos ahora, sino ver precisamente por dónde pueden romperse, por dónde pueden quebrar esas extrapolaciones. Tercera precaución. Los pronósticos siempre son incompletos. Es que llegar a hacer un pronóstico completo sería casi como una maldición bíblica. Yo creo que sería como intentar contar los granos de arena de una playa. Llega un momento en que hay que llegar a un compromiso. Todos, cuando estamos investigando un tema de futuro, lo hacemos porque tenemos un objetivo en mente. Esto es como una curva de esfuerzo. Hay un momento en la curva en que a más esfuerzo, la obtención de resultados es más o menos proporcional. Pero llega un punto en esa curva en el que para aumentar nuestros resultados, el esfuerzo tiene que aumentar de una manera desproporcionada. Bueno, pues con los pronósticos sucede lo mismo. Llega un punto en que para poder completarlos más, el esfuerzo que nos requeriría es sencillamente inasible. Cuarta, los pronósticos, la planificación humana la planificación y la actividad humana interactúa y se afectan. A ver, no quiero que nadie se me deprima ni se me desanime con esto, que no es una maldición ni nada, es sencillamente lo que hay. Cualquier trabajo de prospectiva, por modesto y simple que sea, empieza a provocar sutiles efectos que pueden cambiar el futuro. Es lo que en la disciplina se conoce como declaraciones autodesencadenadoras o declaraciones autocanceladoras. Si además intentamos que de esos trabajos se derive algún ejercicio de planificación o planeamiento, ya estamos provocando más cambios. Pero es que además las personas a las que afecten o que sean protagonistas de esos cambios también estarán interactuando. Por tanto, esto tiene casi más de alquimia que de química. Es una reacción tremendamente compleja en el que si no estamos atentos a estos 3 puntos de la ecuación, pronósticos, planeación y elemento humano, si no controlamos los 3, es mucho más fácil que nos equivoquemos. Y la última, que es muy parecida a la de la neutralidad, los pronósticos no están libres de valores. No, señor. Todos los pronósticos incorporan, en mayor o menor medida, explícitamente o implícitamente, valores. Y no tendría que haber ningún problema con ello, siempre y cuando todos seamos honestos respecto a estos valores. Cuando yo trabajo para un cliente que es una empresa, sé que al final su objetivo es mejorar su cuenta de resultados. Si trabajo para una fundación, su objetivo puede ser mejorar la prestación de su objetivo social. Si trabajo para un gobierno, pues quién sabe cuál puede ser su objetivo, ¿no? Eso no es en sí un problema. El problema es pretender una cosa cuando en realidad estás queriendo hacer otra. No quiero que se me tilde de ingenuo o de naif,
Yo creo que es posible hablar, discutir abiertamente sobre los valores. Mi ética, diríamos, es dialogante, discursiva, y por tanto creo que los pronósticos podrían ser también o deberían poder ser discutidos abiertamente en función de qué valores incorporan. Muy bien. Dicho esto, podríamos entrar ya en las cuestiones previas, vamos a entrar más en materia. Primero, una rápida presentación. Voy a tocar 4 puntos, que es identificar el cliente, después lo que yo llamo el desencadenador, que voy a explicar en un minuto. El tercero, que sería el elemento humano propiamente con el que vamos a tener que trabajar. Y cuarto, aunque parezca el elemento más modesto, acostumbra a ser el más crítico, la logística de aquello sobre lo que queremos incidir. Bueno, pasemos al primero, identificar al cliente. A ver, esto es una cuestión que ya digo, es de sentido común. Lo que pasa que con los años pues, he llegado a la conclusión de que es el menos común de los sentidos y a riesgo de quizás ofender a alguien, porque es algo quizás demasiado evidente, pues lo voy a decir. No es lo mismo trabajar con un ente público que una empresa privada. Puedes ir pasando, por favor. Una empresa privada o una ONG. Hay que saber entender a qué tipo de cliente, qué tipo de audiencia tenemos delante. Al final, lo que queremos es, primero, hacer un buen trabajo. Y resulta que en prospectiva, cuanto mejor entendamos lo que mueve a nuestro cliente, más probabilidades tendremos de hacer un buen trabajo. Cuanto más entendamos cuál es el propósito o finalidad de nuestro cliente, más probabilidades de hacer un buen trabajo. No puedes tratar igual a una empresa privada que a una ONG, que a un ente público. El trabajo que tú hagas, en esencia, puede ser el mismo, pero tú tienes que ser capaz de reconocer la diversidad en tu interlocutor. No puedes tratar a todo el mismo igual, porque esa es la mejor manera de hacer un mal trabajo. Sigamos, por favor. La siguiente cuestión es lo que yo llamo el desencadenador. ¿Qué quiero decir con esto del desencadenador? Miren, yo que ya llevo pues unos cuantos años en esto de la prospectiva y también como consultor, lo que puedo decir es que a mí nunca me ha venido nadie a requerir mis servicios, a encargarme trabajo, solo por el interés intelectual de saber más sobre el futuro, por el gozo de aprender más. No, a mí me viene a ver gente porque tienen que tomar una decisión importante, una decisión relevante, una decisión de gran trascendencia en el futuro y no tienen certeza, no tienen seguridad de cuáles pueden ser sus consecuencias. Eso es el desencadenador. Algo que sucede que cambia el panorama, que cambia el statu quo, que de repente genera un montón de incertidumbres sobre el futuro y que les hacen pues que piensen que alguien como un prospectivista, como yo, les puede ayudar. ¿De qué tipo de sucesos estoy hablando? Pues, por ejemplo, el primero es cambios en el contexto. ¿Qué tipo de cambios? Pues, por ejemplo, que aparezca una nueva legislación. O, por ejemplo, lo que ha pasado con la crisis, que es un gran reto de futuro. Podéis ir pasando, por favor. Ahora en Europa, por ejemplo, todo el tema de la articulación de lo que se llama
el mercado de servicios profesionales, es decir, servicios que prestan abogados, doctores, arquitectos, etcétera, está provocando un montón de cambios en las legislaciones de los Estados miembros. Claro, ¿eso qué pasa? Que de repente, pues un arquitecto español tenga dudas sobre cómo y de qué manera va a poder ejercer su profesión en el futuro. ¿Qué hace? Pues busca asesorarse. El siguiente, retos de futuro. La crisis. Si podéis pasar, por favor. La crisis es en sí misma un gran reto, porque la gran pregunta es, ¿esta crisis es incremental? No tanto, no tan rápido. ¿Es incremental o de modelo? Si es una crisis incremental, pues será una leve oscilación o una oscilación más o menos marcada y después, pues más o menos volveremos a la situación anterior, al business as usual. Si es una crisis de modelo, entonces lo único que podemos estar razonablemente seguro es que lo más probable es que las cosas ya no se pueden hacer como antes. Ante esa incertidumbre, nuevamente, la ayuda de un prospectivista puede ser requerida. Otro tipo de cambios, pues los que figuran ya, cambios en la organización. Pues claramente, por ejemplo, procesos de fusión, cuando dos empresas se fusionan. Fusión es una palabra aparentemente neutra, pero todos los que estén en el ámbito empresarial o económico sabrán que en una fusión siempre hay quien fusiona y quien es fusionado. De repente, pues en lugar de 2 directores generales solo puede haber uno, 2 consejos de administración solo puede haber uno, etcétera, etcétera. Eso pone una organización patas arriba. En otros casos no son cambios tan profundos, pero la mera llegada de un nuevo director general puede cambiar de arriba abajo una estructura. Todas esas son situaciones que hacen que la gente sienta que sabe menos el futuro y que se plantee la necesidad de hacer un estudio de prospectiva. Podemos pasar a la siguiente, incluso al elemento humano. Ya a la primera línea, por favor. La tercera cosa que pienso es más importante de las que digo hoy. Cualquier tipo de cambio, de modificación o alteración estresa a las personas. Genera ansiedad, angustia en las organizaciones. Si no entendemos esto, tendremos problemas. Yo sé perfectamente que cada vez que soy llamado en alguna organización y se corre la voz de que se ha llamado un consultor externo en temas de prospectiva y de estrategia, ya habrá un grupo de personas en esa empresa que cada vez que me vean me empezarán a ver con cuernos, cola y tridente. Porque yo soy el agente del mal, el agente del cambio. Esa persona que igual les va a mover la silla y que después de mi trabajo les va a obligar a cambiar de maneras de hacer, de trabajar, quién sabe si incluso maneras de pensar. El cambio a la mayoría de personas le genera estrés y ansiedad. Hay teorías al respecto. Hay quien dice que la raíz puede estar en nuestro pasado como presas, cuando teníamos que vigilar que mientras comíamos no se nos comiera nadie, en momentos en los cuales pues, la ausencia de cambios denotaba seguridad, denotaba tranquilidad, y en el momento en que algo cambiaba, eso significaba peligro. Bueno, no sé si será eso, pero lo cierto es que a mucha gente le agobia, le angustia, le estresa pensar en el futuro. Por tanto, hay que ser extremadamente cuidadoso, considerado y atento con estas cuestiones. Pero estamos ya trabajando. Pues, ¿qué miraremos? Pues, por ejemplo, si dentro de esta organización con la que estamos trabajando existen facciones. Pues que resulta que pues hay un grupo que piensan de una manera y un grupo que piensan de otro. Hay los que son aficionados del Real Madrid y los que son aficionados del Barcelona. Los que entraron en la primera promoción
y los que entraron en la segunda promoción. Pues tienes que saberlo, porque si después pretendes hacer cambios y no te has preocupado en saber cuáles son las pequeñas diferencias dentro de esa organización, nuevamente vuelves a tener más posibilidades de equivocarte. Muy al hilo de esto, el siguiente elemento, ver cuál es la cultura corporativa dominante en esa organización o qué otras culturas puedan existir. Por ejemplo, yo hice un trabajo con un cliente que era una escuela privada y los miembros más antiguos habían siempre operado decidiéndolo todo en asamblea, en reuniones. Para ellos, reunirse y decidir juntos era algo positivo, que tenía un valor. Para los más jóvenes, no. Los más jóvenes estaban hartos de perder tiempo en reuniones. Para ellos, lo valioso era poder trabajar y no utilizar más tiempo del indispensable. Pues estos son tipo de cosas que necesitas saber. Por ejemplo, otro elemento, grupos de presión. Guillermina ya lo ha dicho, la doctora Baena, entre mis clientes está Nestlé España. Bueno, Nestlé es una gran empresa que tiene un departamento que se preocupa única y exclusivamente de atender, seguir, tratar, pues por ejemplo con organizaciones ecologistas y organizaciones sociales. Porque lo que esas organizaciones dicen de Nestlé les puede afectar. Por tanto, ellos necesitan tener buena relación, mantener una buena comunicación con ellos, estar atentos. Shell, no sé si se acuerdan, hace unos años tenía una plataforma petrolífera en el Mar del Norte, la plataforma era obsoleta y se plantearon hundirla y así pues, consideraban que era la mejor manera de acabar con el tema. Bueno, Greenpeace puso el grito en el cielo, montó una gran campaña contra el hundimiento de la plataforma, hizo que la gente boicoteara los productos de Shell, hasta tal punto que Shell empezó a notar cómo cada vez vendía menos gasolina en sus estaciones de servicio. Lo cual llevó a Shell pues, a reconsiderar su plan y a decir, bueno, pues ya la llevaremos a un puerto y la desguazaremos. Por tanto, los grupos de presión pueden ser tremendamente importantes. Por cierto, al final, Greenpeace tuvo que disculparse porque reconoció que efectivamente la mejor opción era hundir la plataforma. Pero en cualquier caso, esto no lo decía tanto para ver quién tenía razón, sino para demostrar que los grupos de presión pueden ser tremendamente determinantes. Y entre estos hay un grupo preciso que son los clientes. Todo tipo de organización tiene clientes. Es el siguiente punto, si quieres pasar. Y los clientes son esenciales para las organizaciones. Algunos pretenden que no, y por eso a los médicos les gusta hablar de pacientes en lugar de clientes, porque quizás si hablaran de clientes en lugar de pacientes, tratarían a los pacientes de manera diferente. Pero bueno, esto es otra historia en la que no voy a entrar. Y a veces los clientes no tienen los mismos objetivos que la organización, pero la organización no se puede permitir ignorar estos objetivos. ¿Qué quiere decir que en todo esto, en resumidas cuentas? Que si el trabajo que yo estoy haciendo pretende o tiene la aspiración de aplicarse o consigo que el elemento humano trabaje a favor del proyecto, o consigo generar complicidades, consigo generar consensos, o lo que voy a generar son anticuerpos, hostilidades, resistencias, que en el momento en que yo quiera llevar a término, llevar a cabo mi proyecto, pues sencillamente se conviertan en barreras insalvables. Es que es muy tarde en España. Siguiente, por favor. La logística. A mucha gente le parece que esto de hablar de logística es como poco elegante.
Bueno, quizás sí, pero es que... No, ya se puede dejar la línea. Es que al final la calidad de nuestro trabajo estará vinculada directamente, en una relación de proporcionalidad directa a nuestros recursos. Esto es así. Cuando estoy hablando de recursos, ¿qué quiere decir? Pues es muy común que a mí, cuando me viene un cliente a encargarme un trabajo, me diga, porque esto es muy importante para nosotros, este trabajo es fundamental, es una cosa de primera necesidad. A veces te da la sensación de que te lo dicen para agasajarte, como si así fueras a trabajar mejor. Pero con el paso de los años yo he aprendido que en lugar de creerte lo que te dicen, lo que hay que hacer es valorar lo que se pone a tu disposición. Los primeros recursos, evidentemente, son materiales. Materiales que no tienen que ser necesariamente solo el dinero que te paguen. Pero a ver, esto es como ir a comprarse un coche. Si quieres comprarte un coche de lujo, pues te va a costar más dinero que un utilitario. Cuanto más complejo, cuanto más intenso sea el trabajo que se pide, el coste necesariamente sea superior. Pero no solo eso, a veces pues tú trabajas con gente que realmente pues no tienen mucha capacidad económica. No te podrán pagar mucho, pero en cambio, ¿qué hace? Te facilitan pues, información, te facilitan acceso, te facilitan el poder hablar con quien sea necesario. Eso también es valioso. Yo he hecho trabajos en que, pues, por ejemplo, no se me ha dado acceso a hablar con alguno de los actores principales de ese trabajo, por razones que no vienen al caso. Evidentemente, eso perjudica la calidad del proyecto. Y quien no lo cree así, pues es que no se da cuenta. Otro tipo de recurso que puedes pasar, el siguiente, es los recursos humanos. La siguiente línea, por favor. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces, insisto, pues el cliente, pues oye, es una organización modesta, no puede pagar mucho, pero a cambio te pone a tu disposición gente de su equipo. Libera personas para poder adelantar el trabajo. A ver, hay empresas que lo que hacen es, en lugar de crear una célula de prospectiva, pues coge a gente de su organización, a partir de ahora, pues tenéis todo este tiempo liberado para hacer ese trabajo. Eso también son recursos importantes. Y finalmente, tiempo. Hacer un buen trabajo lleva tiempo. A mí me puede venir alguien decir que considera que mi trabajo es absolutamente indispensable y esencial, y cuando le pregunto qué tiempo, qué plazo tengo, me dice, pues yo qué sé, un mes y medio. Pues lo primero que le tengo que decir es que en un mes y medio, pues lo que se puede hacer es limitado. Porque hay muchos temas a tocar, porque los temas son complejos, porque hasta que no entras en ellos pasa tiempo, porque nunca sabes en qué momento vas a tener que volver sobre tus primeras hipótesis y revisarlas o cambiarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Un buen trabajo requiere tiempo. Cada tema podrá tener su propia exigencia en función de mayor o menor tiempo. Pero esto es como hacer pan. Para que el pan salga bueno, hay que dejar reposar la masa. Si no deja, o como la carne recién sacrificada es incomible, hay que dejarla reposar. Pues esto es lo mismo. El tiempo es fundamental. Trabajar con prisas es otra buena manera, otra buena receta para el desastre. Y finalmente está la información que se pone a tu disposición. Esto es crítico. Difícilmente se podrá hacer un buen trabajo si no se te dan los medios para entender qué es aquello con lo que estás trabajando. Yo no sé si alguno de los que me escucha también está en el ámbito de la consultoría, pero
Si lo está, supongo que la historia les suena familiar, si no los demás tendrán que aceptar mi palabra. Es muy común, pues, clientes que no te quieren dar toda la información, que te escamotean datos, por razones a veces de lo más peregrinas. Clientes que parece que te están poniendo a examen en cada reunión con ellos. Así es muy difícil trabajar. Es decir, llegas al final al punto y dices, mire, si no confía en mí, pues no tiene ninguna obligación de trabajar conmigo, pero si quiere trabajar conmigo, pues tiene que darme los medios para poder trabajar. Y hay muchas organizaciones que son terriblemente tacañas respecto al acceso que te dan a su información. Y podemos decir que para un estudio puramente de prospectiva, igual no es absolutamente indispensable. Quizás no es el caso generalmente, pero bueno, vamos a suponer que sí. Pero si eso después tiene que dar lugar a algún tipo de desarrollo estratégico, sin tener acceso a los datos de esa organización, es que no va a salir nada mínimamente decente. Eso es absolutamente innegable. Bueno, y hasta aquí quería llegar. Espero no haberme hecho excesivamente pesado. Sé que esto de seguir una conferencia mirando solo una pantalla y oyendo una voz lejana, pues no es quizás la manera más atractiva. Les agradezco a todos su atención y su indulgencia conmigo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy sugerente, muy interesante la videoconferencia. Vamos a pasar a las preguntas de las sedes. Si te parece, Jordi, empezaríamos, estamos por verlas en pantalla, con las diferentes sedes que están conectadas. Tenemos a la Universidad Santo Tomás de Colombia. Universidad Santo Tomás de Colombia, ¿tiene alguna pregunta? Universidad Santo Tomás de Colombia. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, así es. ¿Me estás escuchando? Exactamente, sí. ¿Nos oyen ustedes? Bueno, perfecto. Una buena tarde ya para todos y todas allí. Mi nombre es Luis Fernando Moreno. Felicitar al profesor Jordi por esa excelente exposición, supremamente didáctica, útil para los administradores de empresas. Para nosotros ha sido muy clara la exposición, no tenemos ninguna pregunta que hacer. Un saludo cordial desde Colombia. Gracias. Fernando, muy amable. Guatemala, tenemos a Guatemala, la Universidad Landívar. ¿Tiene alguna pregunta? Guatemala. Sí, Guillermina, no, por el momento no. Ajá. No hay preguntas. Bueno, muchas gracias. Tenemos a el INSIN de Argentina, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Argentina, donde está no solamente Manuel Marí, sino Luis Vitale de Uncuyo. ¿Tienen alguna pregunta en Argentina? ¿Tienen alguna pregunta de Argentina? Parece que están desconectados. ¿Argentina tiene alguna pregunta? No. La sede que se conectó apenas, ¿nos puede decir si tiene alguna pregunta y presentarse? ¿Sí? ¿Tienen alguna Cuando no hay pregunta? preguntas, Ajá. ¿No? Nosotros, en la Católica de Guayaquil, No les escuchamos bien. ¿Pueden subir su micrófono, por favor? que si te está refiriendo a nuestra sede en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ya estamos aquí conectados. Qué bueno, nos da mucho gusto y vemos a Axel aquí, le mandamos un saludo, enseguida estaremos con él. ¿La sede de Guayaquil tendrá alguna pregunta para Jordi?
Tampoco. Ajá. Estamos en conexiones y desconexiones. Muy bien. Hago la misma súplica al auditorio aquí en México. Si tienen alguna pregunta que hacer para el expositor Jordi Serra de Barcelona, la sede de México. Parece que no hay preguntas. Creo que no hubo preguntas, Jordi. Parece que todo bien y una felicitación por parte de la Universidad de Santo Tomás de Colombia. Creo que fue muy clara, muy sugerente, importante para todos los que son consultores y clave para tomar en cuenta a aquellos que están formándose en prospectiva. Les recordamos que las diapositivas las pueden consultar en la página de la CUAED que tenemos abierta en el Seminario Iberoamericano de Formación Prospectiva. Parece que ya veo a los de Argentina. ¿Argentina tiene alguna pregunta para el expositor? ¿Sí me escuchan en Argentina? Probablemente se he cortado a última hora, Guillermina. Ah, caray. Pero realmente vimos una parte importantísima, sobre todo viniendo de la experiencia de Jordi, y da mucho que pensar. Así, preguntas específicas, hemos estado últimamente preocupados con reconectarnos y no se nos ocurre. Pero de paso aprovecho para felicitarles porque este año anda mucho mejor Muchas gracias. Bueno, Jordi, oíste una felicitación de Argentina del doctor Manuel Marí. Jordi, ¿tienes algo que agregar, por favor? Cuando no hay preguntas, siempre pienso o que lo he hecho muy bien o que lo he hecho muy mal. Vamos a pensar que lo he hecho bien. Yo insisto en que agradezco a la gente pues la paciencia para seguir una presentación así, que no es fácil. Con todo, sí que hay una cosa que me gustaría decir. Aunque es cierto que parte de lo que he dicho está muy influido por mi experiencia como consultor, no quisiera que esto se entienda que solo va referido a la consultoría. Yo creo que va referido a proyectos de investigación en general. Creo que la gente que investiga en la universidad se encuentra situaciones y problemas, por así decirlo, que no son muy diferentes de los que yo he expuesto en esta situación. Por tanto, a ver, alguna vez todos nos hemos pues pillado los dedos con situaciones que no hemos acabado de controlar. La gente tiende a pensar que esto de la prospectiva, como es una ciencia instrumental, pues es, diríamos, como una receta que se puede aplicar de una manera automática, y lo cierto es que no es en absoluto así. La prospectiva puede ser instrumental, pero también es eminentemente contextual. Siempre el futuro que estamos investigando es un futuro en relación a una necesidad, a una decisión, a un contexto. Si no entendemos correctamente ese contexto, esa situación que genera la inquietud sobre el futuro, es muy posible, es muy probable que nuestro trabajo no sea lo suficientemente bueno. Y ya no os voy a castigar más. Al contrario, efectivamente, como dice el doctor Marí, nos has dejado reflexionando mucho sobre muchos puntos que tenemos que tomar en cuenta y que son verdaderas lecciones para el que se está formando en la prospectiva. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu atención ya casi te desvelamos, ¿verdad? En Barcelona. Muchísimas gracias. No tanto. Ha sido un verdadero placer y muchas gracias a todos. Hasta la próxima.